La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 6. Capítulo 631. Preparación. La frontera entre Oke y Stock. No, Stock ya no existía. Más exactamente, la ubicación era una pequeña aldea en la periferia oriental de Oke. Anelote y el resto descansaban en un pequeño patio renovado. Sheno no estaba mintiendo. De hecho, le había entregado a Leguna un talismán de transporte con las coordenadas del lugar oculto que tenía suficiente comida y agua. La aldea no había sido tocada por la marea de la muerte y algunos ancianos que apenas podían caminar estaban esperando su destino final. Pero hasta ahora, ni un solo cadáver había venido a buscarlos. Muy bien, creo que no hay nadie en este mundo que pueda localizar las coordenadas que los dos enmascarados juntos, murmuró Angelista mientras estiraba los codos. Si bien el hechizo de transferencia era una forma de salto espacial, eso no significaba que no dejara rastros. Había muchas formas en que los magos podían usar para enmascarar sus coordenadas. Esa fue la razón por la que Angelista y Anelote tuvieron que usar más hechizos para enmascarar hacia dónde se dirigían. Anelote exhaló un suspiro de alivio. Había estado tensa desde que salió de su celda y ahora, finalmente podía tomar un respiro. Ah. No logramos rescatar a Leguna al final, dijo Angelista mientras continuaba estirándose perezosamente en la cama, mostrando su figura seductora y curvilínea. Era una lástima que todo el mundo fuera mujeres. Volveré para salvarlo. Se frotó las sienes. A pesar de que quería volver a romper la formación, le dolía demasiado la cabeza. Tardaría aún más tiempo si no descansaba un poco primero. ¿Por qué apareciste en las puertas de la ciudad hace un momento? Para mi precioso bebé, por supuesto. Al ver que Anelote mostraba interés, se sentó en la cama y agitó las manos en el aire, tratando de representar algo. Hace unos días, obtuve algo asombroso. ¿Adivina qué es? Un dragón de hueso. De inmediato comprendió por qué Angelista había estado fuera de la ciudad. Desde que consiguió los restos del dragón de hueso, había pasado unos días recuperando a la aterradora criatura no muerta. Una vez que terminó, el siguiente paso lógico fue comprobar los frutos de su trabajo. Como no podía convocar al dragón de hueso dentro de la ciudad, se fue a las afueras en medio de la noche para divertirse tanto como pudiera. ¿Cómo lo supiste? Arruinaste todo el suspenso. Parecía bastante decepcionada de que la descubrieran. Antes de luchar contra Nidhogg, nos mostró la batalla en Fort Kesta. Entonces lo hiciste a la perfección, halagó Anelote sin expresión. No pensé que tú de todas las personas me colmarías de elogios. ¿Debería estar feliz por eso? Quizás no. Después de conseguir Izewin, es posible que ya no seas mi pareja, dijo con orgullo. Izewin. Es como llamé a mi bebé. ¿No es maravilloso? ¿Por qué no hacemos una batalla simulada si te gusta? Angelista preguntó ansiosamente. Se podían ver rastros de electricidad entre sus dedos. Anelote ignoró la sugerencia y levantó una pantalla de luz en el aire. No estoy interesado. Tengo algo aún más importante que hacer ahora. Ven a ayudar. Rompiendo la formación. El brillo de su rostro se desvaneció. Odio la investigación teórica como esa. Por eso nunca me vencerás, agregó, antes de comenzar a trabajar de inmediato. Qué aburrido. Al ver que Anelote intentaba ignorarla, se dejó caer en su cama como si hubiera perdido todos sus huesos. Cuando su aburrimiento finalmente alcanzó su punto máximo, dijo: Oye. En serio, vamos a dar una pelea. Realmente creo que ya no puedes vencerme. Anelote la ignoró. ¿Qué pasa contigo y Leguna? ¿Todavía lo vas a salvar? Olvídalo, morirás. Aún así, silencio. Vamos, charlemos, realmente no sé cómo piensan ustedes las mujeres humanas. ¿Por qué serían capaces de soportar dejar que un hombre humilde tuviera muchas mujeres sagradas a la vez? ¿Su apariencia? Leguna parece bastante promedio, sin embargo. ¿Poder? Definitivamente no puede superarte. ¿Hay algo más? Punto 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 punto. ¿Realmente no vas a hablar? Punto 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 punto. Está bien, está bien. Te ayudaré con los cálculos. Déjame el trabajo de las formaciones 7 a 13 a mí. Así, los dos magos se concentraron en su trabajo. La casita quedó completamente en silencio hasta que Inilis gritó de repente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Big Bro Leguna? Inie, ¿estás despierto? Dejó sus cálculos y corrió al dormitorio. Hermana Anie, ¿dónde está el hermano mayor Leguna? Ahora estamos a salvo, así que él también debería estar aquí, ¿verdad? Miró a su alrededor frenéticamente.
Su fuerte voz también despertó a Eirin. Al ver las miradas esperanzadas de los dos, Anelote permaneció en silencio. El rostro de Inilis se hundió. Ella la miró con incredulidad y gritó. Tú, abandonaste a Big Bro. ¿Cómo pudiste hacer eso? Inie, cálmate, dijo Eirin, tratando de detener su rabieta, a pesar de estar igual de triste después de enterarse de lo que le pasó a Leguna. ¿Cómo puedo mantener la calma? Él nos salvó, pero lo abandonamos. Debes hacerlo, Inie, dijo Anelote mientras usaba un hechizo relajante. Debes entender lo que estaba pasando en este momento. No podíamos irnos con él. Entonces, elegiste abandonarlo. No lo haré, créeme. Lo que lo ataba es realmente extraño. Si no rompemos la formación, nunca podremos salvarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó, finalmente hirviendo a fuego lento. Yo, tú y Angelista trabajaremos para romper la formación. Mientras encontremos una manera de liberarlo, no debería ser difícil para Leguna y para mí escapar de Melindor. Pero antes de que algo de eso pueda suceder, debemos romper el formación. Por lo tanto, no haga ningún escándalo. Una vez que haya descansado, venga a ayudar con los cálculos. Está bien, murmuró, pero debes prometerme que iremos a salvarlo. Lo prometo. Hizo un gesto de juramento con la mano y se volvió hacia Eirin. Eirin, tendré que molestarte por cuidarnos aquí. Bien. Ella asintió obedientemente. En cuanto a Melindor y Anelote se volvió hacia Angelista. Escuché que los Soul Graspers tienen, es cierto, dejé una huella de alma en Melindor. Sabré todo lo que pase allí. No te preocupes. Ella hizo un gesto de frustración a Anelote para que se fuera. Entonces, te molestaré por eso. Pero hay algo de lo que me gustaría que tomaras nota. Miró a todos en la habitación a los ojos. ¿Y si el Imperio decide deshacerse en secreto de Leguna? Es imposible, negó Anelote con vehemencia, Alisanda quiere usarlo como chivo expiatorio. Entonces, definitivamente anunciará una ejecución pública unos días después. De lo contrario, no podría explicar la muerte de Geoffrey y Larwin. No te preocupes. Solo avísanos sobre lo que sucede en Melindor con tu huella de alma. Multa. Angelista se encogió de hombros. Capítulo 632. El desfile. Las cosas salieron como había predicho Anelote. Para dar una explicación sensata a la muerte de Geoffrey, el Imperio emitió un aviso y culpó a Leguna, quien ya tenía mala reputación, por los delitos de traición, el inicio de la marea de la muerte, regicidio, el asesinato de Geoffrey y trató de presentarlo como la raíz de todos los males. En el momento en que salió ese aviso, todo Melindor estalló en una conmoción. Los ciudadanos no pensaron que el que intentó poner en peligro a todo el continente no sería un estoquiano, sino un oquiano, el jefe de su propia oficina de inteligencia militar nada menos. Las diversas publicaciones de Melindor expusieron todo tipo de los llamados crímenes de Leguna y la opinión pública sobre él fue más al sur. Si el escupir pudiera ahogar a la gente, Leguna se habría ahogado 100 veces. Afortunadamente, Alisanda finalmente atrapó al perpetrador y anunció su ejecución en 2 días. El mayor pecador de todos los humanos finalmente se enfrentaría a su juicio. 2 días fue bastante corto para Anelote y el resto. Una vez que supieron la hora a la que lo ejecutarían, trabajaron en la formación sin conciliar el sueño. Mientras pudieran romper el sello de él, sería completamente capaz de escapar. En cuanto a su reputación y los planes, ya no podían molestarse con eso. Todo lo que les importaba era sobrevivir. Entonces, ¿vas a ir allí hoy? La formación aún no está agrietada, ¿verdad? Preguntó Angelista con un bostezo. Sí. Tengo que estar allí con medio día de anticipación para inspeccionar el entorno circundante del campo de ejecución. En cuanto a la formación, podemos seguir resquebrajándola después de llegar a Melindor. Casualmente, el Imperio eligió Melindor Plaza para ser el lugar donde se ejecutaría a Leguna. Decenas de miles de personas podrían caber allí y presenciar la sentencia de muerte del mayor pecador del chino. Está bien. Ya que ese es el caso, iré contigo, dijo encogiéndose de hombros. Dado que el Imperio no sabía que había ayudado a Anelote, podía regresar a Melindor sin ningún problema. Sin embargo, agregó. No esperes que te ayude a romper con él. Todavía quiero permanecer en la sociedad humana por mucho más tiempo, así que no puedo unirme a la lucha como tú. Anelote le lanzó una mirada. Como quieras. Inie, Eirin, quédate aquí y espera a que regresemos. Nos deja y Eirin la detuvo antes de que pudiera terminar. Regresemos también. Seguiremos a Lady Angelista y no causaremos problemas. Lo prometo. Inie, tú también, ¿verdad?
¿Eh? Sí. Ella asintió con fervor. Anelote los miró a los dos, pero todavía no parecía muy interesada en eso. Eirin agregó. Hermana Annie, por favor confía en mí. Tengo una razón para regresar. Aunque es solo por precaución, debo estar allí. Anelote reflexionó en silencio. Eirin siempre había sido una persona bastante obediente y madura. Ya que ella insistió, definitivamente tenía una razón para ello. En cuanto a qué, Anelote no preguntó. Si quisiera contárselo, lo habría hecho. No había necesidad de fisgonear. Muy bien. Recuerda lo que prometiste. Pase lo que pase, no debes mostrarte en público. Angelista, te dejaré esos dos, ¿de acuerdo? ¿Otra vez ellos? Parecía un poco triste por tener que cargar con dos cargas, pero asintió. Está bien. Si no me escuchan, los obligaré a hacerlo. Muy bien. Pondremos un glamour mágico y regresaremos a Melindor para salvar a Leguna. Y golpear. Un huevo podrido golpeó la cabeza de Leguna y su contenido pegajoso y helado lo despertó. Abrió los ojos y miró a su alrededor, solo para descubrir que lo habían atado alrededor de una cruz. La gente llenó ambos lados de las calles. Era obvio que estaban allí para vigilarlo hasta su muerte. Guap. Esta vez, fue un trozo de repollo. Mi esposo luchó en la guerra fundacional y mi hijo se unió a la guerra del sur. Pero no terminaron muriendo en manos de Stock, sino por tu marea de muerte. Diablo. Deberías ser perforado con 1000 espadas. Estás destinado a... infierno. Gritó una mujer de mediana edad con una canasta llena de huevos podridos, coles y patatas germinadas. Ella se había preparado durante mucho tiempo para humillarlo. Ah. Merecían morir. Tontos. Todos esos guerreros que lucharon por el imperio también eran tontos, como yo. Somos tan estúpidos que no merecemos vivir. Leguna la miró y espetó. Pecador. Diablo. Traidor. Quiero darme un festín con tu carne. Las maldiciones sonaron sin parar, pero él no reaccionó ante ellas. Su corazón se había congelado por completo. ¿Y qué si lo maldecían? Sus parientes estaban muertos y no tenía forma de traerlos de regreso. Sin mencionar que él no era responsable de sus muertes de todos modos. ¿Es este el regalo que me dejaste, Nidhogg? Pensó Leguna. Así es. ¿No es el mundo un lugar verdaderamente oscuro? ¿Te gusta? Su corazón dio un vuelco cuando escuchó eso. Era la voz de Nidhogg. Nidhogg. No estás muerto. Rugió en su mente. ¿Cómo estaba todavía vivo? ¿Realmente ocurrió el asesinato? ¿Qué estaba planeando? ¿Morir? ¿Desde cuándo he vivido? Nidhogg se rió entre dientes. ¿Sabes lo que hice al final de esa noche? ¿Sabes por qué Alisanda quiere matarte sin importar qué? ¿Qué? Leguna escupió a un hombre de mediana edad que le arrojó piedras sin parar. Solo hice dos cosas. Ya conoces el primero. Me exprimí para secarme lo último de mi magia para un hechizo para matar a Larwin, que todavía estaba lejos en Melindor. La segunda cosa fue simple. Les envié un mensaje a Alisanda y Geoffrey. La formación final de la marea de la muerte depende de ti. Solo matándote podrán disolver completamente el peligro para el imperio. De lo contrario, la marea de la muerte podría regresar. Y, al ver a Leguna permanecer en silencio, continuó. ¿No es interesante? Solo matando a una persona y enviando un mensaje puedo devolver al pacífico continente al caos. El corazón humano es realmente algo interesante. Alisanda en realidad decidió creer eso, Leguna pensó para sí mismo. Como si Nidhogg adivinara sus pensamientos, dijo. No tiene nada que ver con la fe. Es la opción más segura después de calcular los riesgos y los resultados potenciales. Naturalmente, fácilmente podría haber decidido que era simplemente una mentira. Incluso yo no pensé que Alisanda lo compraría. Solo quería sembrar una semilla en su corazón. ¿Una semilla? Una semilla de duda. De miedo. Incluso si sabe que es muy probable que el mensaje sea falso, no es absolutamente seguro. Incluso si estuviera seguro, no se sentiría seguro. Él es quien arriesgará la vida de todo el continente. Por eso, incluso si existe la más mínima posibilidad de que el mensaje sea cierto, debe asegurarse de que no se cumpla. Por eso quiere tu cabeza pase lo que pase. Al final del día, es simplemente su acto de cierre, entonces Leguna vadeó una respuesta. ¿Un acto de clausura? No. Solo quería mostrarte el verdadero rostro de Oke. En ese entonces tenías muchos prejuicios contra mí, pero ahora, confío en que creerás lo que tengo que decir. Su voz se volvió aún más profunda.
Ahora, déjame mostrarte la verdad de la guerra fundacional y lo que realmente es el Imperio de Oke. Capítulo 633 Verdad del Imperio. La verdad, Gaia. Leguna fue golpeado por una piedra lanzada por un plebeyo en el rabillo del ojo. Sin la protección de ningún ímpetu, sus párpados se agrietaron y sangraron. Sin embargo, no podía molestarse en preocuparse por el trato injusto que le dio la estúpida población. Estaba más preocupado por lo que dijo Midog. ¿Lo que dijo el gran maestro Mir fue todo mentira? No, Mir no mintió, pero no dijo toda la verdad. Marolit, Kevin y Mir lo sabían hace unos 20 años. Como tú, ellos pensaban que lo sabían todo, pero yo tengo mi propia comprensión de la verdad desde entonces. Entonces, ¿cuál es esta verdad tuya? ¿Me vas a decir que no trataste de robarle a otros sus dones? Por supuesto que no, porque nunca los he necesitado. A pesar de que Leguna no podía ver el rostro de Nidog, podía escuchar la autoculpa y la terquedad en la voz del mago. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque yo mismo tenía los 6 dones de aspectos. No necesitaba aceptar los regalos de otros. ¿Qué? La mente de Leguna se quedó en blanco. ¿Alguien tenía dones de los 6 aspectos? ¿No era Nidog solo un triple dotado? ¿Sorprendido? Nidog esperaba completamente ese tipo de reacción de él. Piénsalo. Si esto es algo que incluso a usted le sorprendería, imagine qué tipo de conmoción habría causado si lo hubiera hecho público. ¿Cómo me percibiría la gente del mundo? ¿Cómo podrían los 2 imperios no temer mi poder? ¿Es por eso que escondiste ese hecho y fingiste tener solo 3 conjuntos de dones? Ahora, Leguna finalmente entendió la verdad. De hecho, tener demasiado poder haría que los imperios fueran cautelosos. Si uno tuviera el poder suficiente para acabar con todos los magos en la asociación de magos de la corte, ¿qué tipo de emperador sentiría que su reinado era estable? Así es. Fue porque el emperador fundador de Oke, Héctor, temía mi poder. Por eso tramó separarme de Marolit y el resto y nos obligó a luchar. Entonces, ¿qué demonios estabas haciendo en ese entonces? Si no hubieras estado actuando de manera tan sospechosa, ¿por qué el gran maestro Mir te atacaría de la nada? Ya te dije que es un complot de Oke. Debes saber que corté lazos con Stock porque mataron a mi amada. Después de eso, cuando ayudé al duque Héctor Mellina a encontrar su imperio, descubrió que soy dotado en los 6 aspectos y desconfiaba mucho de mí. Después de eso, fingió darme un tomo antiguo, en el que encontré un hechizo prohibido. ¿Qué tipo de hechizo? El hechizo de Génesis. Encontré un hechizo que podría usar para revivirla. Aparte de algunos materiales raros, el hechizo también necesitaba las 6 esencias de aspecto que forman la base de las leyes planas. Al escuchar eso, Leguna sintió que las piezas encajaban. Comprendió todo y la comprensión inundó su mente. Todo se debió a la trama de Héctor Oke. Héctor le había dado el tomo con el hechizo de Génesis a Nidog. Uno solo podía imaginar lo locamente feliz que había sido Nidog, por lo que pasó todo su tiempo buscando los ingredientes que necesitaba. Cuando lo tuvo todo, regresó con Melindor y trató de usar el hechizo para revivir a su amada. En ese momento, Héctor le dijo a Marolit y al resto que Nidog estaba tratando de trasplantar los regalos que les había robado a los demás. Cuando llegaron a la escena y vieron 6 esencias de aspecto diferentes en una formación que no reconocieron, Marolit rompió la formación con rabia. Nidog, por otro lado, arremetió porque todo su esfuerzo en los últimos años se había desperdiciado. Así se produjo la inevitable batalla. El final fue el mismo que conocía Leguna. Nidog logró evitar ser asesinado por la sentencia de muerte de Mir, pero todavía estaba en un estado medio muerto cuando Eiron lo encontró mientras vivía en reclusión. Al final, Eiron, que no pudo soportar que Nidog se enfureciera desenfrenadamente por todo el continente, decidió matarlo. Antes de su muerte, Nidog probablemente usó lo último de su poder para transferir sus 6 dones a otras personas y resultó en lo que era hoy. Leguna heredó las habilidades de bailarina de las sombras de Nidog, Anelote heredó las habilidades de balanceo del agua, Sharon se convirtió en un caminante del viento y un guía de fuego, y Alisanda se convirtió en un rompedor de luz. No era de extrañar que sus edades fueran tan similares, a pesar de lo poco que deberían ser los dotados. Sin embargo, ¿qué pasó con el aspecto tierra? Se pregunta dónde terminaron los regalos de la tierra. Dijo Nidog como si hubiera leído su mente. Rey Bárbaro Led. Era él. Todo estaba conectado. Leguna incluso recordó la primera vez que conoció a Leibeka y por qué ella dijo que había pasado medio año. En ese entonces, tanto Led como Sharon estaban muertos. Nidog definitivamente logró recuperar sus regalos de fuego, viento y tierra, y esos eran solo la mitad de ellos.
Había imaginado cómo resultaría en ese entonces. Ver. Siguen siendo los mismos y no han cambiado ni un poco. En ese entonces, Héctor temía mi poder y una eventual traición, por lo que eligió traicionarme y matarme primero. Ahora, tu buen amigo, Alisanda, también teme que tú puedas ser la chispa final de la marea de la muerte y decidas matarte. Pero en realidad no tenía elección. Leguna no tenía muchas ganas de discutir. A pesar de que había aceptado la versión de la verdad de Nidhogg y ya no veía a Alisanda como un amigo, todavía creía que Alisanda era diferente de Héctor. No lo hizo por el trono, sino por la vida de la gente del continente. ¿No tenía selección? Nidhogg se rió burlonamente. Incluso después de experimentar toda esta traición, ¿todavía crees que alguien que lleve el nombre de O que sea bueno? Déjame decirte algunas cosas más entonces. ¿Sabes sobre Marolit y su mujer? Sí. Leguna había escuchado a Marolit hablar sobre su historia con la madre de Anelote antes. En realidad, ese también era un complot okiano. En aquel entonces, Héctor había pensado durante mucho tiempo en declarar una nación independiente. Sin embargo, necesitaría mucha ayuda para lograrlo, por lo que puso su mirada en ese tonto, Marolit. Envió a la madre de Anelote a Marolit, pero antes de hacerlo, se aseguró de arruinar su bonito rostro y le ordenó que culpara a Gilroan de todo. Eso sembró el odio que Marolit sentía por Gilroan y lo convirtió en un sabueso obediente del imperio. ¿Está ahí conmocionado? ¿Por qué no te digo algo más? La Asociación de Herbolarios de la Corte tiene un laboratorio secreto. Intentan sintetizar una toxina bacteriana. Una vez que una persona se infecta, se propagará como una plaga. Piénsalo. Si la marea de la muerte no ocurrió, ¿dónde se usaría la toxina, entonces? Las palabras de Nidhogg sonaron como las del diablo. La capital del milenio. Dijo Leguna aterrorizada. Así es. La capital del milenio. Todo está planeado de antemano por la familia imperial okiana. Si no se podía tomar la capital del milenio, usarían sus catapultas para arrojar agentes infectados de la toxina adentro. En 1 o 2 meses más, la ciudad sería completamente exterminada. Oh, déjeme agregar que quien sugirió esto es Alisanda. Imposible. Imposible. ¿Recuerdas el ataque al laboratorio de Anelote donde trabajó en la restauración de los cañones mágicos? El asesino estoquiano dejó allí el emblema de Geoffrey. En realidad, el emblema había sido entregado intencionalmente a los estoquianos por Alisanda porque quería intensificar las hostilidades entre ustedes dos para obligarlos a unirse a su lado. No tenga prisa por discutir. Ya ha llegado al campo de ejecución. Mira quién está más cerca de Alisanda. Leguna miró hacia arriba y se quedó paralizado. El que pensaba que estaba cerca de Geoffrey era su mayor apoyo, el primer ministro Alfred, era el que estaba más cerca de Alisanda y parecía muy unido. Capítulo 634 Motivos de ejecución. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo Alfred estaba del lado de Alisanda? Se preguntó Leguna en estado de shock. ¿Desde cuándo? Siempre han estado del mismo lado, dijo Nidhogg con una risa fría. ¿Creías que la lucha por el trono era justa? No. Nunca lo había sido. Larwin había reconocido a Alisanda como su verdadero heredero. El único que sabe eso, aparte de Larwin, es su fiel perro, Alfred. Si bien parece estar apoyando a Geoffrey, no es más que una artimaña. Tiene que haber presión sobre Alisanda para que crezca, y se debe mantener un delicado equilibrio entre las facciones del imperio. Sin embargo, Alisanda había visto durante mucho tiempo las reglas del juego que su padre le había impuesto. Por eso había estado en contacto secreto con Alfred desde hacía años. Y usted, como jefe de la oficina, ni siquiera se enteró de eso. Para que unas su pequeño juego de poder con tus habilidades, realmente no encuentro una palabra para describir tu estupidez. Así que me había equivocado desde el principio. Leguna murmuró. Finalmente lo entendió ahora. El destino fue una serie de elecciones. Las elecciones de uno los llevaron de un punto a otro. Sin embargo, una elección incorrecta podría ser todo lo que se necesita para que todo el futuro de uno gire en la dirección incorrecta más allá del punto sin retorno. Arrodillarse. El guardia escoltó a Leguna hasta la plataforma de ejecución y le dio un rodillazo en el abdomen para ponerlo de rodillas. Leguna le lanzó una mirada amenazadora. Incluso después de perder toda su reputación y ser incriminado, no se sintió en lo más mínimo culpable por lo que había hecho. Y ahora, incluso tenía que soportar ser pisoteado por esas hormigas. A pesar de que ahora era completamente impotente, el aura dominante que había acumulado con el tiempo no se desvaneció en absoluto.
Con una simple mirada, incluso el guardia que había ido al frente para proteger el imperio se sorprendió. Retrocedió un poco por miedo y no se atrevió a ser rudo con él. Disculpas, pero espero que sigas el juego con esta actuación final, dijo Alisanda en voz baja. Sacó la llave del Godbinder y apretó el botón de arriba. Otro rayo de luz dorada envolvió a Leguna. Una vez que se disipó, Leguna fue encadenado y arrodillado. Sí. Alabado sea la luz sagrada. Alabado sea su Alteza Alisanda. ¡Viva el Imperio! Los humanos definitivamente no se inclinarán ante la oscuridad. Dark Requiem, vete al infierno. La multitud de plebeyos aplaudió al verlo arrodillado mientras escupían y tiraban piedras, huevos podridos y todo tipo de cosas más. Si los guardias no los hubieran bloqueado, podrían haberlo asaltado y comido vivo. La marea de la muerte y la guerra con Stock habían traído gran estrés y sufrimiento a la gente del imperio, y ahora, finalmente encontraron la salida perfecta para sus frustraciones. Las maldiciones, vítores y lanzamientos duraron 10 minutos completos. Alisanda no hizo ningún intento por detenerlos porque sabía que los plebeyos debían desahogarse. Entonces, dejó que Leguna sufriera un poco más. Cuando la multitud se estaba calmando, Alisanda aprovechó la oportunidad y les hizo señas para que guardaran silencio. Para entonces, Leguna estaba cubierto de heridas por todo el abuso e incluso su mente se estaba distrayendo. ¿En qué estado estás?, se burló Nidok con crueldad. Una figura borrosa se manifestó junto a Alisanda. ¿Cómo es?, preguntó a la sombra detrás de él en un susurro. La señorita Lisana todavía está enfadada, pero la asociación de magos de la corte y los monitores la tienen detenida de forma segura. No hay forma de que pueda salir del palacio por ahora, respondió la sombra. Bien hecho, Soulslay. Haz que tus hombres la vigilen bien. No dejes que cause ningún problema. Una vez que Leguna muera, se lo explicaré personalmente. Célebre. Su Alteza, comencemos. Sugirió Alfred. Alisanda miró al demacrado Leguna por un momento antes de suspirar profundamente. Empecemos. Súbditos valientes y leales del imperio, soy el segundo príncipe imperial, Alisanda Oke. Caminó hasta el frente del podio. Incluso sin usar ningún dispositivo para transmitir su voz, su sonido llegó claramente a los oídos de todos y cada uno de los oyentes. Estoy feliz de que todos se hayan reunido en Melindor Plaza hoy. Hoy es un día glorioso y esperanzador para nosotros. Quiero declarar oficialmente que la guerra entre los dos imperios ha terminado. La marea de la muerte a la que hemos llegado a temer mucho el año pasado también ha sido neutralizado. Si bien todavía hay muchos cadáveres en los territorios del sur, creo que ahora puedo declarar que Chino se ha unido bajo nuestra bandera. ¡Hurra! ¡Viva el imperio! ¡Viva su Alteza Alisanda! Los vítores servían una vez más. Por fin, la paz y la seguridad volvieron al continente. Aparte de eso, Oke sufriría una transformación, un nuevo nacimiento. Habían logrado lo imposible. La derrota del antiguo imperio de Stock y unir el continente chino. Los plebeyos vitorearon durante un largo momento. Cuando finalmente se calmaron, Alisanda continuó, de manera similar, también es un día doloroso. A pesar de sobrevivir a la guerra y la marea de la muerte, muchos de nuestros seres queridos y amigos nos han dejado. Comparto tu dolor, porque mi precioso imperial, mi padre, el emperador Larwin, y mi hermano más querido, el príncipe Geoffrey, el prodigio mágico, han perdido la vida en estas pruebas. Esta es una gran pérdida para el imperio y la humanidad en general. Espero que todos puedan llorar conmigo en silencio. Durante 5 minutos. Lamentemos por los héroes que protegieron nuestros hogares con un gran y digno sacrificio. Todos son nuestros héroes, héroes que nunca olvidaremos. Su gloria vivirá para siempre. La gran plaza hizo eco con su voz y quedó completamente en silencio. Todos cerraron los ojos y rezaron por los héroes perdidos. Comprendieron que fue su sacrificio desinteresado lo que les ganó la luz y la gloria del imperio y la paz que podían seguir disfrutando. Tosi tosi. Una tos discordante sonó justo antes de que terminara el duelo. Leguna fue golpeado por una piedra bastante grande en la parte posterior de su cabeza. Había estado arrodillado como un muerto todo el tiempo. Tosió sangre y luchó por gatear y ajustar su postura. Apenas podía sentarse con la cabeza gacha. Incluso con la cabeza inclinada hacia abajo, luchó por mirar hacia arriba. Quería ver a Lisanda, el caballero sagrado que había pensado que era amable e indudablemente justo. Alisanda y Leguna pudo ver una disculpa en sus ojos, pero no un tinte de arrepentimiento. Levantó la voz y gritó. Alisanda.
Capítulo 635 Traidor. Estoy seguro de que todos reconocen al criminal que ven arrodillado en los terrenos de ejecución aquí, dijo Alisanda mientras se volvía hacia Leguna. Solía ser alguien a quien veía como un amigo cercano. Pensé que estaría luchando contra el Sur Guerra juntos, incluso creí que era un asesino legendario como ningún otro de nuestro imperio. Pero, me decepcionó. Su Alteza, por favor controle sus emociones, recordó Alfred mientras daba un paso adelante. Leguna vio a Alisanda enjugarse una lágrima del rabillo del ojo. Realmente eres un actor nato, dijo Leguna con una risa fría. Traidor. Traidor. Leguna es un traidor. Dark Requiem es la mancha del imperio. La multitud estalló emocionalmente una vez más. Habían terminado de tirar todas las cosas que traían consigo, pero aún tenían más que suficiente saliva. Algunos niños habían llegado al frente cerca del campo de ejecución. Si bien no se atrevieron a subir a la plataforma, su saliva aún podría llegar si se esforzaran lo suficiente. Ese es mi hijo. Mira lo valiente que eres. Un hombre de mediana edad aplaudió al presenciar las acciones de su hijo. Si bien él mismo no fue a luchar en el campo de batalla, su hijo se atrevió a enfrentarse a Dark Requiem. Seguramente eso era prueba de que el coraje fluía en la sangre de su familia. Niños. Vayan a hacer que sus padres se sientan orgullosos. Gritó otra mujer cercana. El caos duró 10 minutos completos antes de remitir. Alisanda recorrió con la mirada la multitud. Así es. Es un traidor al imperio. Nunca creería que él fue el que realmente creó la marea de la muerte. No solo eso, sino que también asesinó a mi padre y a mi hermano durante las acaloradas batallas en su intento de derrocar al imperio, el último bastión de la humanidad. Si no hubiera estado luchando en el frente, también podría haber muerto por su mano. Su Alteza, no se sienta mal por él. Esta basura no merece la simpatía de Su Alteza. Un plebeyo gritó. Su Alteza debe mantenerse fuerte y guiarnos. No nos abandone. Gracias por su apoyo, mis queridos súbditos. Aunque no quiero creer que él sea el traidor, tengo que aceptar ese hecho con todas las pruebas que tengo ante mí. Ha sido una tradición norteña tomar un ojo por un ojo. Si alguien se atreve a invadir nuestros hogares y masacrar a nuestras familias, ¿no es correcto que busquemos venganza? Sí. Busca venganza. 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 Alisanda levantó ambas manos para silenciarlos. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad y el poder de vengarme. Ahora, Leguna ha sido atado por mí. Él enfrentará nuestro juicio, el juicio justo y equitativo de la luz. Mis súbditos, díganme cómo debemos castigar a un diablo de este calibre. Ponlo a muerte. Desolladlo con 1000 espadas. He escuchado tus gritos. Es cierto que se merece morir, pero la forma en que muere refleja nuestro honor y dignidad. Desollar es algo que el Imperio del Sur usa para castigar crímenes graves, pero es una práctica sureña solamente. Todos se callaron para escuchar lo que tenía que decir a continuación. Nosotros, los norteños, siempre daremos muerte a los criminales humanamente, sin importar cuán grande sea el pecado. Ahora, mis súbditos, mostremos a este diablo lo que es la benevolencia humana. Alisanda abrió los brazos. Incluso un demonio insalvable merece una muerte adecuada. Mis súbditos, somos humanos, no demonios. Somos diferentes de él en que tenemos un corazón puro y justo. ¿No es hora de que le mostremos nuestro mejor lado? Su Alteza seguro que es benevolente. Alabado sea la luz sagrada. Su Alteza es el gobernante más amable de todos los tiempos. El difunto emperador se ha ido y ahora, el príncipe Geoffrey ya no está aquí también. Su Alteza será nuestro nuevo gobernante. Un gobernante benevolente, tolerante y justo. Un emperador de la luz. ¡Viva el emperador de la luz! ¡Viva el emperador de la luz! ¡Viva el emperador de la luz! Incluso Leguna tuvo que estar impresionado por las habilidades de actuación de Alisanda y su capacidad para conmover a las masas. Miró a los ciudadanos que vitoreaban y supo que realmente había perdido esta vez. Había perdido tan completa y completamente. Exdirector de la oficina, Leguna Dark Requiem. Alisanda dijo una vez que la multitud se calmó a fuego lento. Yo, el emperador de Oke, te acuso de traición, regicidio, fraude y muchos otros crímenes graves. El imperio te ha juzgado culpable y merecedor de una sentencia de muerte. Verdugo, hazlo. Espero que tu alma arda en el infierno por la eternidad. Por lo general, el verdugo rezaba para que el alma del difunto fuera exorcizada, pero ahora soltó una maldición. El musculoso verdugo levantó su afilada y pesada hoja y la lanzó hacia el cuello de Leguna. Un rayo de luz azul brilló.
Aquellos que miraban al verdugo se congelaron por un segundo, antes de notar que la espada había desaparecido por completo. La cabeza de Leguna seguía apoyada en su cuerpo como de costumbre. Si bien no era verano, todavía faltaba algo de nieve, sin embargo, la nieve del tamaño de una pluma comenzó a caer del cielo. La temperatura también comenzó a bajar rápidamente. Annie y el corazón relajado de Leguna se tensó una vez más al darse cuenta de la única persona que podía causar que algo así sucediera. Miró a su alrededor con gran dificultad y gritó: Annie. No salgas. Corre. Abandóname. No vengas. Leguna había llegado a comprender el modus operandi de Alisanda. Él nunca fue de los que dejaban escapar nada. En ese entonces, estaba dispuesto a encarcelar a Anelote y al resto para prevenir y sorprender. ¿Cómo podía estar sin preparación ahora que habían escapado? Cierra la boca, idiota. Las pésimas trampas que colocó la Asociación de Magos de la Corte no pueden detenerme. La voz de Anelote sonó: Alisanda, ya es hora de terminar con esta farsa. La multitud se volvió hacia la voz y se congelaron. Hermoso, era demasiado hermoso. Si bien la mayoría no creería que alguien que lucía tan perfecto pudiera existir, cuando vieron a Anelote descendiendo de los cielos como un ángel con un bastón en la mano, fueron testigos de la perfección. Naturalmente, no se había molestado en arreglarse antes de correrse. Sin embargo, estaba usando el equipo completo. La túnica divina, Blue Star of the Frozen Ocean, se veía tan hermosa como poderosa y emitía un ambiente elegante y natural. La apariencia fría y hermosa de Anelote solo se realzó aún más en combinación con esa túnica. Descendió lentamente como un ángel, sin importarle las miradas de sorpresa y asombro de los presentes. Todo lo que le importaba mirar era al joven maltratado y herido que se enfrentaría a la muerte. Voló lentamente hacia la platier. Dije que vendría a salvarte, dijo. Realmente no deberías haber venido. Él sonrió con resignación, pero por alguna razón, ella le infundió confianza. Quizás, podría escapar de su predicamento esta vez. ¿Me has roto el sello? Aún no. Su respuesta casi lo hizo desesperar. Pero si me das 10 minutos más, podré terminar los cálculos. Sin embargo, no pude retrasarlo más, así que tuve que presentarme. Capítulo 636 Mito. ¿Quién es ese? La gente de la plaza estalló en conmoción ante la repentina aparición de Anelote. Su apariencia era demasiado prominente sin ningún glamour, por lo que instantáneamente la reconocieron. Es la emperatriz glacial, señorita Anelote. La joya azul del imperio. ¿Por qué está ella aquí? ¿No es obvio? Ella y Leguna son realmente íntimas. No pensé que su relación llegara tan lejos. Estás diciendo y debe serlo. Anelote también debe ser una traidora. Debe estar del lado de Leguna. ¿Cómo podría ser? Ella es el orgullo del imperio. Toei. ¿Quién sabe qué se esconde debajo de las máscaras que usan? Piénsalo, Leguna es simplemente un asesino, sin embargo, estaba detrás de una magia como la marea de la muerte. ¿Cómo pudo haber hecho eso sin la ayuda de la torcida Anelote? Pero y sin peros. Solo se ve pura, pero es un demonio venenoso debajo. Así, comenzó a extenderse la noticia de que Anelote era una de las mentes maestras detrás de la marea de la muerte. Esto envió a la multitud a otra furia de ira. Solía simbolizar la perfección para ellos, pero su reputación se hundió inmediatamente ahora que se había asociado con Leguna. Croak. ¿Cómo te maltrató el imperio? Estúpida moza. Pensar que te vi como una diosa. Su actitud hacia ella era más o menos similar a la que tenían para Leguna. Recogieron todo lo que pudieron y se lo arrojaron, pero ella no era tan impotente como Leguna. Sus ojos brillaron y una barrera mágica se formó a su alrededor. La multitud no tenía forma de arrojarle sus proyectiles de justa rabia y justicia. Señorita Anelote, le estoy dando la oportunidad de irse de inmediato. Si lo hace, puedo fingir que todo eso no sucedió. Alisanda saltó de su podio y levantó a Lunaminous. Estaba a 15 metros de la platier. Dame una oportunidad. Anelote le lanzó una mirada llena de odio. Nunca he necesitado a un ladrón como tú para darme oportunidades. Alisanda sostuvo su espada recta y se colocó en una posición de carga. Sé que eres uno de los magos más fuertes del mundo, pero déjame recordarte que ahora soy un santo. Incluso puede que no seas mi rival. Solo eres un santo. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta arrogancia? En el momento en que su voz bajó, una ola de poderosa magia inundó la escena. Un mago del reino de los mitos. A un viejo mago en el escenario casi le saltan los ojos.
Era el vicepresidente de la Asociación de Magos de la Corte que había ocupado el lugar de Mir como nuevo presidente tras su muerte. Sin embargo, él era simplemente un mago del estrato 18 a pesar de haber entrenado toda su vida. Ni siquiera estaba cerca del estrato 19. Sin embargo, la joven que no se había unido a la asociación durante más de unos pocos años había logrado lo que ni siquiera se atrevía a soñar. El reino de los mitos. Maldita sea, pensé que podría sostenerme contra ella después de conseguir Izewin, pero rompió el reino de los mitos. Gritó una mujer que lucía una figura seductora entre la multitud. Era Angelista con un disfraz de glamour. Miró a las otras dos chicas a su alrededor. ¿Cómo te llevas bien con una loca como ella? Si me quedo a su lado el tiempo suficiente, me sentiría tan aplastada y derrotada todo el tiempo. ¿Por qué molestarnos en compararnos con la hermana Annie? Así es como es. Y Nilis dijo, como lo haría un fan sin cerebro. Bueno, tal vez simplemente nos adormecimos, dijo Eirin con una sonrisa de dolor. Parecía una mujer humana normal con glamour. Anelote era alguien a quien nunca podrían alcanzar sin importar qué. Cualquiera se sentiría derrotado después de pasar suficiente tiempo con alguien como ella. Pero Eirin se alegraba de conocer a alguien como ella, porque sin ella, nunca hubieran podido crear el milagro de salvar a Leguna de este tipo de apuro. ¿Lo sabías, hermana Annie? Siempre he envidiado lo perfecta, fuerte y valiente que eres, Eirin pensó. Pero todavía estoy feliz de conocerte. Es solo gracias a ti que puedo estar con el gran hermano Leguna. Tú, Alyssanda vaciló ante la magnífica ola de maná. Nunca antes había peleado con ella, pero sabía que no era su rival si estaban en el mismo nivel. Si Anelote hubiera permanecido en el orden superior, todavía tendría la confianza suficiente para considerarla una santa. Pero ahora que ella era una maga del reino de los mitos, él no estaba tan interesado en luchar contra la mujer monstruosamente poderosa. Su vacilación le dio tiempo suficiente para dictar su hechizo. Una aterradora ola de frío se extendió desde Anelote y formó un espacio azul helado que se expandió sin parar y cubrió todo el campo de ejecución en una media esfera de 20 metros de ancho. Después de eso, ignoró a los plebeyos que maldecían y a Alyssanda. Bajó a la plataforma y continuó con sus cálculos como si no hubiera nadie a su lado. Oh, ella fue capaz de entender tantas leyes con solo ver mi pelea con Mir, incluso yo tengo que ofrecer mis elogios. La voz de Nidok sonó una vez más en la mente de Leguna, incluso usó un dominio de aspecto. Asombroso. Verdaderamente asombroso. Leguna se sintió un poco extraño al escucharlo elogiarla así. Sin embargo, sabía que ella estaba ocupada con sus cálculos y que no podía permitirse que la interrumpieran. Entonces, miró hacia arriba y alrededor. La media esfera que emitió fue el dominio de aspecto que Nidog había mencionado. Dentro de él, ella controlaba todas las esencias del aspecto helado a voluntad. Era similar al dominio de Adash que Nidog usó contra Leibeka, pero el suyo era del aspecto de fuego mientras que el de Anelote era del aspecto de escarcha. Sin embargo, en términos de poder, aún palidecía en comparación con el dominio de Nidog. Aún así, fue suficiente. Alyssanda, un santo, había sido expulsado del dominio. Trató de protegerse con su ímpetu para entrar, pero después de dar un paso dentro, el aspecto helado lo cubrió de inmediato. Su piel, músculos y sangre se congelaron en un instante. Era un nivel de daño que incluso su Ostof radiante no podía permitirle resistir eso. Innumerables flechas volaron hacia ella por orden de Alyssanda, pero se congelaron una vez que penetraron en el dominio. Incluso los hechizos de alto nivel del presidente de la asociación fueron inútiles. Hay esperanza. Realmente hay esperanza. El fuego de la esperanza en Leguna se reavivó al ver el milagro creado por Anelote. Si pudiera mantener el dominio durante 10 minutos y romper el sello, definitivamente podrían escapar de Melindor si trabajaban juntos. Sobrevivirían. Maldita sea, ¿no hay nada que podamos hacer al respecto? Alyssanda pensó en pánico. No se podía permitir que Leguna se fuera. Llegó la semilla del desastre y tuvo que morir. Su Alteza, déjeme. Alguien entre la audiencia en el escenario voló por los aires. Al momento siguiente, un maná aterrador salió de su cuerpo, uno que no era ni un poco más débil que el de Anelote. Era otro mago del reino de los mitos. ¿Cómo pudo que tener tantos? Leguna luchó para mirar hacia arriba con terror y vio los ojos de serpiente de Alfred mirarlo. Capítulo 637. La voluntad de la gente común. Alfred. ¿Es un mito? Leguna quedó completamente anonadado ante el Alfred que levitaba. Imposible. ¿Cómo podría ser? Mira dijo que su diatagia había sido completamente destrozado.
¿Cómo podría almacenar un maná así? Si realmente fue destruido, ¿crees que todavía puede sobrevivir? La voz de Nidok sonó. Durante el experimento, su Diataji de hecho sufrió graves daños. Sin embargo, no está completamente destruido como dijiste. ¿Por qué? Leguna miró a Alfred y comenzó a sentir desesperación y desesperanza de nuevo. La mente de Nidok todavía estaba fresca sobre el asunto. Después de todo, entonces había perdido al amor de su vida. En realidad, solo logré investigar esto más tarde. El experimento en ese entonces sí, en realidad tuvo éxito. Alfred de hecho recibió su regalo. Photon Bomb. ¿Bomba de fotones? ¿Qué tipo de regalo era? Preguntó Leguna. Aunque podría ser demasiado tarde, quería conocer toda la información sobre el enemigo. Puede convertir maná y almacenarlo en forma de luz sagrada como un proyectil, que puede dispararse a un objetivo para curarlo o dañarlo. El efecto de esa habilidad puede ser determinado por el usuario, Nidog describió, antes de suspirar. Durante ese experimento, Nidog logró obtener ese regalo. Sorprendentemente, el experimento causó incluso algunos cambios extraños en su Diataji. Desde entonces, ya no pudo obtener maná de la meditación. Sin embargo, su control del maná se había multiplicado pocas veces. Como tal, nadie pudo detectar el maná dentro de él. Sin embargo, puede usar el maná latente en los alrededores a través de su experto control de hechizos. Esa es la mayor diferencia entre él y otros magos. ¿Sabes incluso eso? ¿Qué diablos estás planeando? Leguna no creía que Nidok supiera tanto sobre Alfred. Era como si el regreso de Anelote como un mago del reino de los mitos y la carta de triunfo de Alfred estuvieran dentro de sus predicciones. ¿Qué demonios podría estar tramando? Quiero que veas este mundo por lo que realmente es. Eso fue lo último que dijo antes de que cesara su voz. Anye. Cuidado. Aunque Alfred no tiene maná, puede usar el maná del entorno circundante para realizar hechizos. Dio una descripción resumida. Entendido. La propia Anelote estaba bastante sorprendida por la repentina aparición de Alfred, pero mantuvo la calma. La explicación de Leguna pareció incluso aliviarla. Podía sentir el maná en el entorno circundante y, a través de sus cálculos, podía decir que incluso si Alfred pudiera usar más del 60% del maná en el ambiente, no podría exceder el maná dentro de su propio Diataji. Normalmente, ya sería bastante impresionante para un mago poder utilizar hasta el 20% del maná. Las partículas mágicas eran bastante escasas en el aire y a los magos normales les resultaría difícil usarlas. Dada la densidad de las partículas mágicas, podía estar segura de que nadie podría usar completamente el 60% del maná, ni siquiera los dioses. Después de asegurarse a ese punto, ignoró a Alfred y centró su atención en sus cálculos. Solo necesitó 5 minutos para poder encontrar la solución para liberar a Leguna. Alfred había reclamado el maná del entorno para su propio uso. Usó su don para convertirlos a todos en varios proyectiles gigantes de aproximadamente 1 metro de largo y 30 centímetros de diámetro. Estaban alineados uno tras otro pulcramente detrás de Alfred, como si estuvieran listos para disparar en cualquier momento. Vamos. Alfred señaló con el dedo y los disparó como una ametralladora. Todos los misiles de energía se dispararon hacia su dominio, haciendo que brille con la luz de la desestabilización. Tos. La cara de Anelote palideció sorprendentemente rápido cuando rastros de sangre fluyeron de la comisura de su boca. Las explosiones de las bombas de energía fueron aterradoras. Si ella asintiera con la cabeza y recuperó inmediatamente el maná en su Diataji, su dominio se habría roto por el impacto. Anye. Leguna lloró al verlo. Estoy bien. Ella se secó la boca con calma. Creo que Alfred ya no puede usar ningún hechizo. Podré resolver la formación pronto y podemos irnos juntos. Leguna miró hacia arriba y vio que Alfred de hecho no estaba dictando ningún hechizo. Anelote tenía razón. Alfred había agotado el maná circundante, y ahora estaba en buenas condiciones. Él exhaló un suspiro de alivio y la miró mientras ella se ocupaba de sus cálculos. Gracias, Anye. ¿Eso todavía es necesario entre nosotros? Respondió ella, con los ojos todavía en los números. Súbditos del imperio, necesito su ayuda, dijo Alfred justo cuando Leguna bajó la guardia, todavía levitando en el aire. Como pueden ver, los guerreros y magos de nuestro imperio no son capaces de traspasar la barrera de esta bruja. Ahora, necesitamos tomar prestado su poder. Lord Premier. Te apoyaremos a ti y al imperio, siempre. ¿Qué necesitas que hagamos? Preguntaron algunos. Necesito que me den el maná dentro de sus cuerpos.
Incluso los no magos tendrán rastros de maná en sus cuerpos. Mientras que el poder de una sola persona no es tan impresionante, cuando decenas, cientos, miles y decenas de miles de bits insignificantes de poder se unirán, se convertirá en una fuerza imparable. Súbditos del imperio, ahora, ustedes son los verdaderos expertos de esta tierra, y necesito su ayuda. Permítanos mostrarles estos dos demonios nobles que juegan con sus vidas por diviértete, mira la voluntad de la gente común. Enfoca tu voluntad e imagina que el poder de tus cuerpos es drenado por mí. Seré capaz de sentirlo. Puedo usarlo. Para el imperio. Parecía que la habilidad retórica de Alfred no palidecía en comparación con la de Alisanda. Por el imperio. Los plebeyos lloraban al unísono. No es bueno. El maná en el aire se está llenando de nuevo. Anelote finalmente entró en pánico. Parecía que la situación finalmente estaba fuera de su control. Maldita sea. Esos estúpidos cerdos. Leguna apretó los dientes y trató de levantarse. Pudo ver a los plebeyos levantar ambas manos con ira. Maná sin forma comenzó a fluir fuera de su cuerpo. Inicialmente, la gente se debilitó visiblemente, pero sus expresiones se llenaron de fervoroso odio mientras miraban a Anelote como si no pudieran soportar morder su carne. Esta vez, veré cómo aguantas. Alfred una vez más utilizó el maná en el aire y formó bombas aún más grandes que antes detrás de él. Estiró el dedo y el bombardeo comenzó de nuevo. Maldita sea. Gritó Leguna. Estaban tan cerca. Éxito. Aunque pálida, sus ojos estaban llenos de pura alegría. Ignoró su dominio tembloroso y se inclinó para infundir un rastro de maná en los sellos de las esposas. Encontré la solución. Serás libre en otro minuto. Choque. En el momento en que lo dijo, su dominio se hizo añicos por completo. Ella vomitó una gran bocanada de sangre. Es una lástima que no tengas ese minuto, dijo Alfred mientras detuvo las explosiones. Había 4 bombas de luz más flotando detrás de él. Capítulo 638. La determinación de Anelote. A causa de tu padre, te estoy dando una última oportunidad, dijo Alfred mientras su túnica revoloteaba por el poder que irradiaban las 4 bombas detrás de él. Miró a Anelote con frialdad como un dios mágico. Deja a ese diablo y acepta un juicio justo del imperio y es posible que te salven. ¿Un juicio justo? Dijo Anelote, sin volver la cabeza hacia atrás ni un poco. Todavía estaba arrodillada cuando tocó el rostro manchado de sangre y barro de Leguna. ¿Puedes decir honestamente algo de justicia cuando miras a la persona frente a mí? Anie, vete primero. Si puedo irme un minuto después, buscaré una oportunidad, dijo Leguna débilmente, has hecho suficiente por mí. Es suficiente, de verdad, cállate, idiota. ¿Crees que no lo sé? Una vez que me vaya, te matarán inmediatamente. Reprendió con una expresión de pena y dolor. Pero, ya no tenemos un minuto libre, murmuró Leguna mientras miraba a los soldados del imperio con sus ojos ensangrentados. Anelote lo miró mientras un sentimiento complicado surgía en su corazón. El joven siempre la había molestado, pero de alguna manera se sentía sorprendentemente sola y aburrida sin él cerca. ¿Era un hábito formado por estar demasiado cerca de él? ¿O era porque realmente sentía algo por él? Incluso ella no sabía cuál era. Había pensado que solo estaba haciendo esto para cumplir el deseo de Irene y Nilis, pero al ver su rostro solitario e indefenso, comprendió que no importaba cómo lo vieran los demás o cuánto estaban en contra de que lo hiciera, definitivamente llegaría a el terreno de ejecución para defender al indefenso y desesperado tipo. Los fragmentos en su memoria comenzaban a juntarse. Podía recordar vagamente al débil y patético joven que recibió un ataque de una temible bestia mágica por ella años atrás. A pesar de que sabía que no era compatible con la bestia y muy bien podría morir por ello, lo hizo de todos modos. Ella le había preguntado por qué lo hizo, pero no supo cómo reaccionar cuando escuchó la respuesta. Fue algo que cambió su actitud, e incluso su vida, por completo. No tengo muchos amigos. Solo tengo a la jefa, la hermana Vera, y tú, no quiero perder a ninguno de ustedes. No quiero perder lo poco que tengo. No puedo permitirme. Ella recordaba claramente cada una de sus palabras, así como su angustiado terror. Por el bien de los meros amigos, ese lamentable insecto había entrado y arriesgado su vida a pesar de no tener en cuenta su debilidad. Era como si fuera un perro callejero defendiendo el último trozo de pan podrido que tenía. Todo eso solo porque la veía como una amiga. Quizás fue a partir de ese momento que este pequeño y sucio mono irrumpió en su mundo. En ese entonces, todo lo que sabía era inteligencia, ganancias, el gremio, el uso y los planes.
Al igual que sus razones para acercarse a Leguna la primera vez, la mayoría de las personas tenían una agenda detrás de sus acciones. Sin embargo, las motivaciones detrás de sus acciones eran tan simples que eran ridículas. Era tan risible que logró romper el corazón anteriormente congelado de Anelote, dejando que las emociones que mantenía selladas se filtraran como un torrente imbloqueable. Cuando se dio cuenta del cambio de actitud, su primera reacción no fue tratar de borrar esos sentimientos. En cambio, se sintió agradecida de haber conocido a ese tipo débil y patético. Todo el tiempo, él se había pegado a ella como un chicle que ella no podía quitarse. ¿Se quedará conmigo en el futuro también? Ella se preguntó. Por supuesto. Idiota. Anelote regañó. Ella golpeó su cabeza con el puño. Tú, nunca la había visto hacer algo tan lindo. No olvides quién soy. Se puso de pie como la persona más orgullosa que jamás haya vivido. Mirándolo, esbozó una sonrisa repentina. Soy Anelote. Te compraré el minuto que necesites. Oh, mi último regalo para ti finalmente ha sido entregado, dijo Midog una vez más. Anie. Anie. No. Vuelve. Anie. Anie. La vio flotar hacia el cielo con una sensación de aprensión. Su sonrisa se parecía demasiado a la de Leibeka. No fue una sonrisa de confianza, sino de determinación para una despedida final. Ella lo ignoró y lentamente flotó en el aire, bloqueando a Leguna detrás de las bombas de luz. Estiró ambas manos abiertas y dijo: si quieres lastimarlo, primero tendrás que matarme. Es una pena que hayas tomado la decisión equivocada. Alfred no se sorprendió en lo más mínimo por su elección. Con una voluntad suya, envió una bomba de fotones para golpearla. Auge. No. Leguna rugió. Goteo, goteo y unas pocas gotas de sangre cayeron al suelo frente a él. Él miró hacia arriba y vio que su túnica estaba teñida de rojo carmesí. Parecía completamente ensangrentada. Partes de sus vasos sanguíneos habían estallado por el choque de energías. Podía sentir cómo su fuerza vital se filtraba. ¿Por qué no hitó si la barrera y funciona? Y pensó. A pesar de que solo le quedaba una pequeña cantidad de maná, eso debería haber sido suficiente para que ella erigiera algunas barreras. Según sus cálculos, debería haber podido tomar 2 o 3 más de esas bombas. Ahora, quedaba menos de medio minuto. Si tenía suerte, podría rescatarlo a pesar de sufrir graves heridas. Sin embargo, parecía que su suerte se había acabado para siempre. ¿Crees que un regalo que consume tanto maná es simplemente una versión ampliada del hechizo de bola de fuego? Alfred dijo con una risa fría. Cuando Nidog le dio a Leguna la explicación, omitió una cosa. El hecho de que Photon Bomb no podía ser bloqueado por ningún tipo de barrera. Si bien el dominio helado de Anelote podría mantenerlo sometido con un frío impactante, las bombas pasarían fácilmente a través de las barreras mágicas normales para causar daño al objetivo. ¿Qué está pasando? Su mente se volvió borrosa por la pérdida de sangre hasta el punto que tuvo que morderse la lengua para mantenerse despierta con el dolor. Después de eso, usó su último regalo, Ostov Glacier. No tenía la intención de causarle ningún daño a Alfred. Con Alisanda a su lado, definitivamente estaba a salvo. Ella solo lo estaba usando para congelar sus funciones biológicas. Tenía que asegurarse de poder recibir todos los golpes antes de que se deshiciera el sello de Leguna, incluso si eso significaba la ruptura de su corazón. Hermana Anie. Y Nilis, al ver eso, quiso atacar. Pero Angelista la abrazó con fuerza de inmediato. Cálmate, muchacha. No olvides lo que me prometiste antes de venir aquí. Solo conseguirás que te maten. MMMMF. Angelista tapó la boca de la niña que luchaba. Bueno, parece que tengo que hacerlo de la manera difícil. Usó un hechizo de hipnosis para ponerla a dormir, antes de volverse para mirar a la pálida y temblorosa Eirin. ¿Y tú? ¿Te apetece una siesta? No. Ella negó con la cabeza con furia. Aunque lo que vio la aterrorizó por completo, se obligó a mantener la calma. No me noques. Podría haber algo que pueda hacer para salvar esto. Por favor, confía en mí. Angelista la miró fijamente antes de encogerse de hombros. No eres como esta chica y sabes lo que estás haciendo. Mantente bajo control, entonces. Eirin exhaló un suspiro de alivio. Agarró la piedra del tamaño de un huevo en su mano. Siempre había permanecido dentro de su diataji para su almacenamiento. Lo había recibido hace mucho tiempo de Piro como regalo. Y ahora, tenía la sensación de que tendría que usarlo. Capítulo 639. Absolutamente odio a ese tipo. No. Anie. Corre.
Rápido, vete. No te preocupes por mí. Leguna gritó mientras miraba a la gélida Anelote, deja el lugar, por favor. Te lo ruego. Vete. No quiero esto. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Leguna podía sentir que las cadenas de su cuello se soltaban. El ímpetu en su cuerpo ya podía circular según su voluntad. Sin embargo, el sello aún no se había desbloqueado por completo. Solo estaba en el quinto estrato de poder y aún no podía romper las cadenas, y mucho menos escapar. Maldita sea, maldita, maldita. Muévete. Leguna se retorció y luchó como un perro salvaje desesperado, pero las cadenas eran frustrantemente duras. Maldita sea. Moverse. Recibes golpes sorprendentemente bien, para ser un mago, dijo Alfred al ver a Anelote ser capaz de mantener el vuelo a pesar de perder tanta sangre. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Se inclinó elegantemente y susurró. Vete. One. La segunda bomba de fotones golpeó su cuadrado una vez más. Leguna chilló incontrolablemente. Vio como un objeto azul cayó del cielo al suelo y se rompió con el impacto. La brisa se llevó los fragmentos finos mientras brillaban maravillosamente como polvo de diamante al sol. A pesar de la incomparable belleza de semejante espectáculo, era lo más aterrador que Leguna había visto en su vida. Los fragmentos no eran polvo de diamante, sino parte de la pierna de Anelote. No y no. No. Rugió desde lo más profundo de su alma. Anelote todavía estaba flotando en el aire a pesar de perder partes de su cuerpo debajo de su cintura por la explosión. Si no hubiera utilizado Ostov Glacier para suspender sus funciones biológicas, habría muerto hace mucho. Pero ahora, incluso después de que la mitad de ella se había reducido a polvo, permanecía en el aire con los brazos dañados bien abiertos, bloqueando a Leguna detrás de ella. Muévete. Muévete por mí. Sus ojos se pusieron inyectados en sangre mientras aumentaba su ímpetu como un loco en un intento por recuperar su poder. Sin embargo, las cadenas malditas aún lo ataban fuertemente, limitando su poder y movilidad. A pesar de que ahora era tan poderoso como un asesino de rango medio, todavía no era suficiente. Estas malditas cadenas. Maldijo. Mordió las cadenas con furia y apretó los dientes. Sus débiles dientes se rompieron y perdió 2 o 3 de ellos en un instante. Los fragmentos de dientes brotaron de su boca con su sangre, pero no le importó y usó sus sensibles encías y lo que quedaba de sus dientes para continuar mordiendo. El dolor ya no importaba, nada importaba, aparte de ella. Todo lo que quería hacer era liberarse de las cadenas, llevarse a la lisiada Anelote con él y marcharse. Esto no puede estar pasando. Dijimos que nos iríamos juntos y nos quedaríamos juntos para siempre después de irnos de aquí. Esto no puede estar pasando. Gritó como un lobo moribundo. Sé que anhelas el poder, una voz abismal sonó en su mente. No era la voz de mi dog. ¿Quieres salvarla? Sí. Poder. Dame poder. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Todavía estoy demasiado débil. Nunca has sido débil. El poder siempre ha estado dentro de ti. Simplemente no estabas dispuesto a enfrentarlo y dejarlo libre. ¿Cómo lo suelto? Dime. Dímelo ahora. Innumerables sonidos ininteligibles pasaron por su mente y no tenían ningún sentido para él. Sin embargo, logró captar una frase importante. Bajo la luz sagrada. Sin embargo, no fue suficiente. Lejos de ahí. Si se suponía que era un encantamiento, debería haber algo más. Sin embargo, no podía recordar qué era. ¿Qué podía hacer? Anye. Rugió al borde de la locura. Ella se volvió lentamente como si hubiera escuchado su grito. En otros 10 segundos, su sello se rompería. Pero la tercera bomba de Alfred ya se dirigía hacia ella. Sabía que no podría lograr el final perfecto al final. Supongo que es la primera vez que me han llevado a extremos tan demacrados, pensó al ver su cuerpo incompleto. Todavía había muchas cosas que no podía recordar con claridad, pero ahora, se dio cuenta de por qué no hizo ninguna copia de seguridad de la memoria de Leguna. Había sido consciente del hecho de que ese tipo se pegaría a ella como un chicle por el resto de su vida. Si ese fuera el caso, ¿sus recuerdos pasados eran realmente tan importantes? No. Habría muchas más oportunidades para crear juntos recuerdos aún mejores y más preciosos. ¿No sería mejor dejar los recuerdos limitados que podía recuperar sobre las personas que podrían volverse distantes y olvidarla? Podría perder su conexión con ellos por completo si se olvidaba de ellos, pero él era diferente.
Él siempre estaría a su lado, así que estaba bien olvidar su pasado. Mientras estuvieran juntos, ningún recuerdo olvidado era importante. Siempre que estuvieran juntos. Ya no recordaba si le había prometido a Leguna que se quedaría con él, pero confiaba en que, incluso si esa promesa no se hacía, sus sentimientos eran mutuos. Sin embargo, ya no podía desempeñar su papel en ese arreglo. Al final, ella todavía no podía quedarse con él. Ese idiota viviría una vida difícil después de que ella se fuera, ¿no? Siempre fue tan imprudente, miope y recto. Sin ella a su lado, definitivamente sería usado y engañado por otros. Se dio cuenta de que todavía no podía dejarlo en paz por completo. ¿Se sentirá solo sin mí cerca? ¿Me extrañará? ¿Hará algo extremo por lo que pasó hoy? El tiempo pareció ralentizarse. Sintió que su mente se llenaba de recuerdos sobre Leguna, no los de entonces, sino los que hicieron después. Mira, después de todo se hicieron tantos hermosos recuerdos, pensó. Su mirada se encontró con la de él y abrió la boca para susurrar algo, antes de sonreír. Leguna observó con desesperación cómo la bomba de fotones avanzaba lentamente. No podía oír lo que ella estaba tratando de decir con todo el ruido alrededor. Hizo todo lo que pudo para grabar la sonrisa en su mente para poder usarla como fuente de energía y motivación para continuar su lucha interminable. Me pregunto si esto cuenta como una confesión. En circunstancias normales, su rostro se habría enrojecido como un tomate. Leguna definitivamente sería capaz de adivinar lo que había dicho basándose en su expresión. Afortunadamente, ella había usado Ostov Glacier para que él no pudiera decirlo. Parece que esto realmente terminó como advirtió Lisanna. Es una lástima que solo reconociera estos sentimientos al final, pensó con una sonrisa, antes de que su vena obstinada volviera a actuar. No, no puede ser. ¿Qué tiene de bueno ese tipo de todos modos? Lo odio absolutamente. Romper. Capítulo 640 Bajo la luz sagrada. La luz sagrada dorada acompañó a las motas azules en el aire. Leguna miró los hermosos fuegos artificiales mientras su mente se quedaba completamente en blanco. Se ha ido. Todo se había ido. El que había permanecido a su lado todo el tiempo, lo salvó de innumerables problemas y lo planeado para él se había ido. Aquel a quien amaba, temía y juró proteger por el resto de su vida, se había ido. ¿No fue ridículo? Quería poder estar a la altura de ella en términos de estatus, por lo que trabajó incansable y ciegamente para lograr sus objetivos. Al final, obtuvo el poder y el estatus que quería, pero su estupidez e ingenuidad la habían condenado. ¿Por qué, en el mundo, se había esforzado tanto durante los últimos años? Ahora, sentía que no había sido más que una marioneta. Intentó con todas sus fuerzas escapar de los planes que su destino tenía para él en un esfuerzo por asegurarse de que sus seres queridos tuvieran un futuro mejor, pero el destino simplemente sonrió ante su deseo sin sentido y observó a la marioneta luchar con gran interés. El títere pensó que tenía todo bajo control, pero el destino, desde su perspectiva, había previsto durante mucho tiempo el abismo sin fin que le esperaba. Realmente era un tonto. Los tontos eran los que pensaban que eran otra cosa, los que trabajaban duro sin ningún sentido de dirección y los que no se daban cuenta de los que realmente los querían. Se sentía como un completo tonto en esos sentidos. ¡Ya! ¡Viva el imperio! La multitud en la plaza dejó escapar un grito ensordecedor. Incluso pensando que estaban considerablemente debilitados por haber perdido su maná, todavía estaban en el mejor de los ánimos. Anelote había muerto. El que había planeado todo y los había tomado por tontos con Dark Requiem había muerto. Fue un golpe devastador para la oscuridad que amenazaba al imperio. La humanidad prevalecería contra la oscuridad y la alejaría. Ellos vitorearon y lanzaron a Leguna miradas amenazantes y provocativas, como si quisieran decirle que sería el próximo. Gracias a que llamaron su atención sobre Leguna, nadie, ni siquiera Alfred en el aire, notó que parte de los fuegos artificiales se habían coagulado y formado en dos pequeñas bolas de luz apenas detectables. Una de las dos bolas descendió hacia la multitud en la plaza y otra se disparó por los cielos hacia un lugar desconocido como una estrella fugaz. ¿Por qué? Leguna murmuró sin parar al ver a la multitud que lo vitoreaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están animando? Annie está muerta. Annie se ha ido. ¿Por qué vitorearían la muerte de otros? Annie era una chica tan increíble, tan gentil, amable, impresionante, y hermosa, ¿por qué aplaudirían la muerte de una chica tan perfecta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De repente, recordó Leguna. Ellos fueron los que la mataron. Si no fuera por ellos, Alfred no habría podido extraer el maná del aire.
Y sin eso, Anelote no habría muerto. ¿Quién la mató? Alfred fue el principal culpable, pero todos los plebeyos de Melindor, todos los humanos del Imperio, también fueron cómplices. Fueron cómplices culpables de su asesinato. ¿Qué haría después de saber quiénes eran los culpables? Véngate de ella. Venga a Anelote, su amor. Dejaría que Alfred, Alisanda y toda la escoria que había resultado en su muerte pagaran sus cuotas con sangre. Ella no sería la única en morir. El día de su muerte, decenas de millones de almas serían enterradas junto a ella. Esa era la única forma de honrar su muerte. Esas personas, deberían todos, simplemente, morir. Este es el juicio final. Se reducen a cenizas bajo la luz sagrada. Alfred gritó como el más devoto de los creyentes. Usó todo su entimema para recolectar lo poco que quedaba del maná en el aire para formar una bomba de fotones final. Su forma era diferente a la anterior y, finalmente, se transformó en una gigantesca espada de luz de medio metro de ancho y más de 10 metros de largo. Los plebeyos retrocedieron ante la fuerza de presión que emanaba la espada en un intento de alejarse del temible objeto. Leguna se llevó las manos a la cabeza por el dolor. No le importaba en absoluto la espada que estaba a punto de disparar hacia él, ni le importaba el hecho de que el sello se desharía en otros 2 segundos. Le dolía la cabeza como si se estuviera partiendo. Podía sentir algo brotando de su corazón, a través de su garganta y luego por su cabeza. Giró y se retorció en el interior y consumió sus células cerebrales mientras chocaba contra su cráneo como si estuviera tratando de salir disparado. No hubo nada más que dolor. No, de hecho, había ese ruido sin sentido acompañando al dolor. Esta vez fue mucho más claro. Leguna finalmente conoció la última mitad del encantamiento. Era un camino que nunca había entendido antes, era su camino hacia la santidad, así como el encantamiento que algún dios primigenio estableció para su despertar. Bajo la luz sagrada, la voz abisal corrió en su cabeza una vez más. Pero esta vez, ya no estaba confundido. La espada de Alfred se hacía cada vez más grande ante él. Se quedó mirando el proyectil entrante y murmuró, la sombra está proyectada. Auge. El golpe de la espada de luz golpeó una nube de polvo que cubrió toda la platier. Aún así, la multitud comenzó a vitorear. Ellos mismos habían sido testigos del poder de Photon Bomb. Si la bruja negra no hubiera usado su don, 2 serían suficientes para matarla. El que acababa de disparar también era uno mejorado, y golpeó al diablo que no pudo resistir. No había forma de que hubiera sobrevivido a eso. Pero una vez que el polvo se asentó, sus vítores y risas disminuyeron. Se podía ver una silueta negra semitransparente del diablo. A pesar de que era solo la parte superior del cuerpo de la silueta, el diablo todavía tenía más de 3 metros de altura. Estaba completamente vestido con una armadura negra de aspecto siniestro y llevaba un casco de aspecto aterrador. Sus 2 ojos rojos y espantosos emitían una luz inquietante detrás del casco. El diablo tenía la mano derecha levantada. Con solo una mano, pudo detener la impresionante espada de luz. Leguna seguía arrodillado en la plataforma dentro de la silueta con la mano derecha levantada. Parecía como si sus movimientos controlaran los del diablo. Sus iris negros se habían vuelto carmesí como los del diablo. Bajo la luz sagrada, se proyecta la sombra. Host of Darkness, completo y sin sellar. Chasquido. Las esposas que lo ataban de repente se rompieron y se desintegraron. Se puso de pie inexpresivamente y habló con una voz deformada y distorsionada. ¿Un simple mortal como tú se atreve a jugar a ser Dios? Diablo, regresa a las profundidades del infierno de donde viniste. Este no es un lugar al que perteneces. Alisanda rugió mientras saltaba en el aire e intentaba cortar la silueta demoníaca en 2. Aemeteant. Leguna movió la mano con indiferencia. La silueta lo imitó, golpeando a Alisanda contra la pared como si fuera una mosca. El príncipe tosió trozos de tripas pulverizadas y sangre en completo estado de shock. Era un paladín del Reino Santo. Un luchador de alto nivel no podría compararse con él. Sin embargo, la bofetada casual del diablo rompió casi todos sus huesos. Si no hubiera usado Host of Radiance para curar inmediatamente sus heridas, ya habría sido un cadáver. Proteja a su alteza. Enjambres de plebeyos se apresuraron hacia Lisanda, aunque si estaban tratando de defenderlo o alejarse del diablo era una cuestión en sí misma. Leguna no tenía prisa por perseguirlo. Con su mano derecha desgarrando la espada de luz, su expresión cambió entre el salvajismo y la serenidad indiferente sin parar. Después de unos 10 ciclos, frunció el ceño. Lo que sea. Su expresión fue reemplazada por una crueldad pura y sin adulterar.
¡Ah! Rugió hacia los cielos, pero esta vez, su voz había vuelto a la normalidad. Fin del capítulo.